Hola, buenas noches y buenos días. Estaba pensando sobre qué hablar esta semana. Estaba pensando sobre las cosas de las que no se debe hablar o no se puede hablar. Em, es un lugar común ya decir que cada vez son más cosas aquellas de las que no se puede hablar porque se ofende la sensibilidad de personas. Em, Cualquier tema siempre afecta la sensibilidad de personas y por eso es que hablamos también para afectarnos. Pero en fin, no ese es el tema, sino que pensando en las cosas de las que se puede hablar y de las que no, se me ocurrió, medio en broma, medio en serio, eh, que quizá en algún momento será considerado incorrecto, malevolente y ofensivo hablar de nuestra mortalidad y hablar de la muerte y recordar que somos mortales. Y estaba pensando en cómo vivimos, sobre todo cuando estamos sanos, sobre todo cuando éramos jóvenes, pero también a esta edad, de espaldas a la muerte. O sea, no hablamos de la muerte casi, no pensamos en la muerte. Y no solo estoy haciendo así una moral de tipo, no nos acordamos de que somos mortales, entonces vivimos como si fuéramos a vivir para siempre y hacemos las cosas mal y nos portamos mal con el prójimo y no nos cultivamos como si fuéramos a vivir para siempre, no, sino que somos muy egoístas con nosotros, con nosotras mismas, al no considerar y cultivar el momento más importante que va a tener nuestra vida, que es el momento de nuestra muerte, ¿no? Querámoslo o no, es la solución de nuestra vida y la cumbre de nuestra vida. Y, y no hablamos de eso, o sea, no sé cuánto pensamos en eso, yo pienso en eso todo el tiempo, pero no nos hablamos unos a otros de eso, ¿no? No forma parte de nuestra conversación y sería apropiado, creo yo, que formara parte de la conversación entre los vivos. Pensaba eso y pensaba también en cómo esa falta de consideración con la muerte se refleja en la pobreza de nuestros servicios fúnebres urbanos. Por supuesto que hay comunidades que tienen unos funerales más ricos y que piensan más en este pasaje entre la vida y la muerte, pero en las ciudades, en la ciudad en la que vivo, en Colombia, somos muy gringos con respecto a la muerte. No tenemos realmente aquí en la ciudad una cultura propia, ni la hemos, no la hemos cultivado ni la hemos creado y me preguntaba también si es posible inventársela, inventarnos consideraciones con los muertos y respetos a la muerte. Aquí no solemos hacer, repito, en cierta cultura urbana, ni altares de muertos, ni siquiera visitar el cementerio regularmente, y los cementerios no son una parte vital de la vida urbana. Está en Bogotá el cementerio central, está en Medellín el cementerio San Pedro, pero ¿cómo podríamos inventarnos una actividad cultural en torno a esos cementerios? En el cementerio San Pedro de Medellín se ha hecho algo, se ha hecho bastante, y aquí se han hecho intentos también de incorporar el cementerio como a un circuito cultural, pero yo hablo, no sé, quisiera más que eso, que los cementerios no se visitaran solo como sitios turísticos, sino como sitios de verdadero encuentro con los muertos. En fin, no es que esté proponiendo nada, sino que estoy poniendo pues ese tema. Y cómo podríamos pensar en nuestra relación con los muertos
y en nuestro deber con los muertos para ayudarles al pasaje, ¿no? A pasar de un lado a otro. ¿Cómo los imaginamos? ¿Cómo podríamos conservar no el recuerdo de los muertos, sino efectivamente la relación con el que ya está muerto en tanto muerto? No solo con la memoria de quien está vivo. ¿Cómo inventarnos una oración, una manera de orar, incluso si no somos creyentes en ninguna religión, para relacionar esos dos mundos, o el mundo de la vida y lo otro? Incluso si creemos que es el mundo de la vida y punto, y que no hay lo otro, sabemos que en alguna medida sí hay lo otro. La desintegración también es lo otro, la putrefacción es lo otro, la dispersión de las cenizas es lo otro. Entonces, ¿cómo tener presente eso y dialogar con eso en vez de negarlo? Y además, en un país con tantos muertos insepultos, muertos negados y muertos falseados, tenemos alguna responsabilidad adicional con respecto al cuidado de los muertos y a la comunidad de los muertos y al aprender de los muertos. Bueno, entonces, el último taller de escritura que hice, que estoy haciendo todavía, decidí dedicarlo a la muerte, y ha sido muy bonito lo que hemos hecho allí, partiendo como de esa arrogancia frente a la muerte que tenemos, decía hace un momento, esos servicios fúnebres sin ton ni son, ese hacer por hacer de nuestro rito, que casi no es ni un rito, que es un trámite. A partir de esa sensación de deuda con respecto a la muerte, entonces pensamos en ese taller sobre muchas cosas, y nos encontramos que al hablar de la muerte nos encontramos hablando sobre el despertar, y cómo es ese levantarse de despertar y ese caer que es dormirse, y cómo uno o el otro pueden ser como morirse. Esto no es nada nuevo, desde luego, está pues en la vida sueño y en todas las consideraciones barrocas sobre la vida y la muerte, y místicas, y de la Baja Edad Media, y de todas las épocas. Pero en fin, quería contarles sobre nuestras formas de pensar en la muerte en ese taller, como para hacerlo público y compartirlo con ustedes por si acaso les sirve de algo, les entretiene. Entonces, esto de caer en el sueño y levantarse a la mañana, como levantarse a la vida, eso nos llevó a pensar también en la muerte como volver, y a hacer un ejercicio de imaginar el encarnamiento, el volver a vivir también. Hablamos desde luego sobre este mundo y el otro, o los otros, sobre el más allá, qué significa lo ulterior, lo después del límite. Hemos hablado sobre la descomposición, hemos hablado sobre el cansancio, que tiene que ver con la muerte también. Hicimos un ejercicio en la sesión sobre apagarse, que es apagarse, y también sobre el abandono, que es abandonar, que se relacionan con la muerte. También nos hemos preguntado sobre la muerte parcial, ¿qué de uno está muerto? ¿Cuáles de uno están muertos? Hemos hablado del miedo a escribir como un miedo a morirse, como ese dejarse atrás que está en el acto de escribir, y en ese vértigo que produce. Uno de nuestros ejercicios ha sido hablar del cielo y la tierra, y luego hablar del cielo, la tierra y el subsuelo. Estos son ejercicios que hacemos así como en 4 o 5 minutos, escribiendo a mano durante la sesión. Pensar en el límite, y entonces pensar en el horizonte, en relación también con el final de la vida. Luego nos encontramos un día haciendo un ejercicio también sobre verse en el espejo como el momento de la muerte. Y entonces, en el mes de eclipses,
hablamos también sobre los eclipses, sobre esa muerte y luego anulación de la muerte, que es un eclipse. Pensar en qué significa eclipsar o eclipsarse, y cómo se puede parecer a la muerte, y cómo la muerte en ese sentido puede ser un eclipsamiento y no un total final. Entre las tareas que nos hemos propuesto para hacer de una sesión a otra, o sea, para hacer con más tiempo, está... La primera fue un texto que hablara del fin del mundo, porque pensar en el final de los tiempos o en el día definitivo, en la hora llegada, es también pensar en la muerte, y toda muerte pues es el fin de un mundo, del muerto por supuesto, pero con él también se muere un mundo para los demás. Entonces el primer ejercicio debía empezar con la frase "vine a morir aquí", que surgió además del comentario de uno de los participantes, y debía hablar del fin del mundo. Luego hicimos otra tarea. Debían escribir pueden escribir narraciones o fragmentos o poemas. La segunda era sobre el duelo, es decir, sobre la experiencia y la situación del que queda, que puede ser el sobreviviente o el abandonado. Y es en todo caso el que se queda solo y se queda atrás. Entonces pensamos en ese concepto de quedarse atrás, y pensamos también sobre lo incompleto del duelo, cómo el duelo no se cumple y cómo todas somos insuficientes para el duelo, ¿no? Como el duelo es una frustración, la muerte es una frustración, o se puede sentir así muchas veces, pero también el duelo que se hace con la muerte o sobre el muerto. Entonces pensar en el deudo y el sobreviviente, y en lo que se queda siempre por cumplir tras una muerte. Luego, otra tarea era pensar en imaginar el mundo de los muertos, o sea, hacer un poquito de literatura escatológica de cualquier forma que fuera, un diálogo o un recorrido de un viaje o lo que fuera, pero imaginar el otro mundo, donde están los muertos, a donde se van, pero también imaginar el paso y el instante de la muerte. Y para la próxima vez, por si lo quieren hacer nuestros oyentes y no solo las participantes del taller, deben escribir un poema preguntándose, no es sobre, sino bueno, a partir de preguntarse qué es lo vivo, lo irreductiblemente vivo, más allá o no limitándose a las funciones corporales que determinan que algo siga vivo. ¿Qué es la vida? El sentir vivo algo, lo vívido y lo vital, lo no inerte. ¿Qué es? Hemos hablado durante el curso del hambre y del ir como movimientos de la vida. En fin, quería contarles eso. Y lamentar, supongo, ese negocio de las funerarias, todas idénticas y todas como un poco procesadoras de desperdicio. Tendríamos que cambiar eso. Tendríamos que cuidar los cementerios y hacer cementerios bellos y vivir un poco para esa experiencia suma que será la muerte. Bueno, eso es. Que estén bien. Chao.